Mañana firmamos los papeles. La bodega será nuestra. Si te niegas, toda España sabrá la verdad sobre ti. Las palabras de mi hermana Mónica resonaron en el despacho del notario como un trueno. Su marido Ricardo estaba de pie junto a ella, con esa sonrisa torcida que siempre me había dado escalofríos. El olor a cuero viejo de los libros legales se mezclaba con el aroma del café que nadie había tocado. Acabábamos de salir de leer el testamento de mi padre, don Ernesto Navarro, fallecido hacía apenas 3 días. Yo me llamo Sofía. Tengo 38 años, y soy viuda desde hace 4. Mi esposo, Javier, murió en un accidente de tráfico cuando nuestra hija Elena tenía apenas 12 años. Desde entonces, he vivido con miedo. Miedo a todo. Miedo a tomar decisiones equivocadas. Miedo a quedarme sin dinero. Miedo a decepcionar a mi hija. Y sobre todo, miedo a mi hermana mayor. Mónica siempre fue la favorita. O al menos eso pensaba yo. Ella tenía 45 años. 7 más que yo. Y desde niñas me hacía sentir pequeña e insignificante. Eres demasiado sensible, Sofía, me decía. Eres débil, como mamá. Por eso papá prefiere que yo maneje los negocios. Mamá había muerto cuando yo tenía 16 años, cáncer. Y desde entonces, Mónica se había convertido en una segunda madre para mí. Una madre cruel, manipuladora, que siempre me recordaba que yo no era suficiente, que sin ella, yo no sería nada. Papá tenía una bodega de vinos en La Rioja. No era cualquier bodega. Era la bodega Navarro, fundada por mi bisabuelo en 1892. 130 años de tradición familiar. Nuestros vinos se exportaban a toda Europa. La bodega, junto con las tierras, los viñedos, la casa señorial y las cuentas bancarias, valían aproximadamente 200 millones de euros. Durante los últimos 20 años, Mónica había trabajado con papá. Ella era la directora financiera. Ricardo, su marido, era el gerente de ventas. Yo, por mi parte, había estudiado literatura. Me casé joven. Tuve a Elena. Javier trabajaba como profesor. Vivíamos de su sueldo y de la pequeña pensión que papá me daba cada mes. 10.000 euros. No era mucho, pero era suficiente. Cuando Javier murió, caí en una depresión profunda. Durante 2 años apenas salí de casa. Elena tuvo que cuidar de mí, una niña de 12 años haciendo de madre para su madre. Todavía me avergüenza recordarlo. Papá intentó ayudarme. Me ofreció trabajar en la bodega. Ven, hija, aprende el negocio. Es tu herencia también. Pero Mónica intervino. Papá, Sofía no está lista. Está demasiado frágil. Déjala descansar. Yo me encargo de todo. Y eso hizo. Durante 4 años, Mónica se encargó de todo. Papá envejeció rápidamente. A sus 75 años, estaba cansado, enfermo. Los médicos dijeron que era su corazón, que debía retirarse, descansar. Hace 6 meses, papá me llamó. Sofía, necesito hablar contigo. Ven a La Rioja. Sola, fui. Elena se quedó con una amiga en Madrid. Cuando llegué a la casa señorial, papá estaba sentado en su sillón de cuero favorito, mirando por la ventana hacia los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Siéntate, hija. Me senté. Tenía las manos temblorosas. Siempre las tenía así cuando estaba nerviosa. Sofía, voy a morirme pronto. No digas eso, papá. Es la verdad. Y antes de irme, necesito asegurarme de que estés bien. Tú y Elena. Estamos bien, papá. Nos las arreglamos. No, no están bien. Vives con 10.000 euros al mes. Elena necesita ir a la universidad. Tú necesitas rehacer tu vida. Y yo necesito saber que cuando me vaya, ustedes estarán protegidas. Pero Mónica ya tiene su parte. Ricardo gana un buen sueldo. Tienen su casa en Bilbao. No necesitan más. Papá hizo una pausa. Tosió. Vi que le costaba respirar. He cambiado mi testamento, Sofía. Todo te lo dejo a ti. La bodega, las tierras, la casa, el dinero, todo. Me quedé helada. ¿Qué? Papá, no puedes hacer eso. Mónica ya recibió su parte. Hace 5 años, cuando abrió su empresa de consultoría, le presté 30 millones de euros. Me dijo que los invertiría bien, que me los devolvería con intereses, y nunca me devolvió nada. Perdió todo el dinero, malas inversiones, lujos. Ricardo tiene deudas de juego. No me lo dijo directamente, pero lo investigué. Deben 2 millones de euros a prestamistas privados. Gente peligrosa. Sentí que el aire faltaba en mis pulmones.
¿Mónica sabe que tú sabes? No. Y no se lo digas. Quiero ver qué hace cuando lea mi testamento. Quiero ver si realmente me conoció, si realmente me amó, o si solo me vio como una fuente de dinero. Papá, tengo miedo. Lo sé, hija. Pero debes ser fuerte. Por Elena. Por ti. He contratado a los mejores abogados. Todo está preparado. Solo necesito que confíes en mí. 3 meses después, papá murió. Infarto fulminante. Una mañana se levantó, desayunó como siempre, y cayó muerto en el viñedo. Los trabajadores lo encontraron entre las vides que tanto amaba. El funeral fue hermoso y terrible al mismo tiempo. Mónica lloró más que nadie. Ricardo consolaba a los invitados. Elena, mi pequeña Elena de 16 años, era la única que me sostenía. Estamos juntas, mamá, siempre. Después del funeral, el notario, don Julián Mercado, nos citó a todos. Mónica, Ricardo, Elena y yo. En su despacho en Logroño. Procederé a leer el testamento de don Ernesto Navarro y Ruiz, comenzó don Julián, un hombre de 60 años con gafas gruesas y voz monótona. Mónica estaba sentada al frente, con Ricardo a su lado. Yo estaba en la última fila, con Elena agarrando mi mano. El notario leyó las primeras páginas. Cláusulas legales. Disposiciones técnicas. Mónica tamborileaba sus uñas perfectamente pintadas sobre el escritorio. Estaba impaciente. Y ahora, la distribución de bienes, anunció don Julián. Mónica se inclinó hacia adelante. La bodega Navarro, incluyendo todas sus tierras, viñedos, edificios, maquinaria, inventario, cuentas bancarias y activos líquidos, con un valor total estimado de 200 millones de euros, se la dejo en su totalidad a mi hija menor, Sofía Navarro y Martínez. El silencio fue absoluto. Mónica se quedó paralizada. Su rostro pasó de la expectativa a la confusión y luego a la ira pura. ¿Qué? Su voz era un susurro mortal. Además, continuó don Julián, como si nada, la casa señorial de La Rioja, valorada en 5 millones de euros, también para Sofía Navarro y Martínez. Esto es un error. Mónica se puso de pie de golpe. Tiene que ser un error. No hay error, señora. Papá no haría esto. Yo trabajé para él durante 20 años. Yo saqué adelante la bodega mientras esta inútil se quedaba en casa sintiendo lástima de sí misma. Sentí el aguijón de sus palabras. Quise desaparecer. Quise decir algo. Pero no pude. Como siempre, me quedé callada. Ricardo puso una mano en el hombro de Mónica. Cálmate, amor. Debe haber una explicación. ¿Explicación? Mónica se giró hacia mí. ¿Tú? ¿Qué le hiciste a papá? ¿Lo manipulaste? ¿Te aprovechaste de que estaba viejo y enfermo? Yo no. Mi voz era apenas audible. No me vengas con que no sabías nada. Seguro lo convenciste. Llorabas y llorabas para que sintiera lástima de ti. Señora Mónica, por favor. Don Julián levantó una mano. Su padre dejó una carta explicativa. Si me permite, la leeré. Sin esperar respuesta, abrió un sobre. Mónica, mi hija mayor. Te amé desde el día que naciste. Eres inteligente, fuerte, capaz, pero también eres codiciosa y ciega. Hace 5 años te presté 30 millones de euros. Nunca me los devolviste. Nunca me explicaste dónde fueron a parar. Investigué. Sé que los perdiste. Sé que Ricardo tiene deudas de juego. Sé que me mentiste. Aún así, nunca te reproché nada, pero no puedo confiar en que cuides del legado familiar. Sofía es diferente. Es noble, humilde, leal. Ella cuidará de la bodega como yo lo hice, y cuidará de Elena. Eso es todo lo que importa. Lo siento si esto te duele, pero es mi decisión final. Tu padre que te amó, Ernesto. Mónica estaba blanca. Ricardo también. Eso es mentira, tartamudeó Mónica. Yo no perdí ese dinero. Lo invertí. Toma tiempo recuperar. Señora, su padre contrató investigadores privados. Tengo aquí los informes. Don Julián sacó una carpeta gruesa. 25 millones gastados en lujos personales. Ropa de diseñador. Coches. Yates alquilados. Fiestas. El resto se perdió en inversiones fraudulentas. Y su esposo, el señor Ricardo, debe actualmente 2.100.000 euros a 3 prestamistas diferentes. Ricardo palideció. Yo puedo explicar. No necesitas explicar nada, Ricardo. Mónica lo cortó. Su voz ahora era fría, calculada. Se giró hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. Bien, Sofía. Felicidades, parece que papá te amaba más. Pero ¿sabes algo, hermana pequeña? Tú no sabes nada sobre dirigir una bodega. No sabes nada sobre negocios. No sabes nada sobre vinos. Vas a arruinarlo todo en 6 meses. Yo aprenderé, murmuré. ¿Aprenderás? Mónica se rió.
Tú, que no has trabajado un solo día en tu vida. Tú, que te pasaste 2 años llorando en la cama. Tú, que no puedes tomar una decisión sin que alguien te lo diga. Cada palabra era un golpe. Y lo peor es que tenía razón. Yo no sabía nada. ¿Cómo iba a manejar 200 millones de euros? ¿Cómo iba a dirigir una empresa con 50 empleados? La bodega se hundirá, continuó Mónica. Y cuando eso pase, vas a venir rogándome que te ayude. Y entonces, negociaremos. ¿Negociar qué? 50-50. La mitad para ti, la mitad para mí. Es lo justo. Es lo que papá debió haber hecho desde el principio. El testamento es claro, señora Mónica, intervino don Julián. No hay nada que negociar. Oh, siempre hay algo que negociar, don Julián. Mónica me miró fijamente. ¿Verdad, Sofía? Siempre hay algo. Había una amenaza en sus ojos. Algo oscuro. Algo que me asustó más que sus palabras. Vámonos, Ricardo. Mónica agarró su bolso de Louis Vuitton. Esto no ha terminado. Salieron del despacho dejando un silencio pesado. Elena me abrazó. Mamá, ¿estás bien? No lo sé, cariño. No lo sé. Don Julián nos miró con compasión. Señora Sofía, su padre me pidió que le diera esto. Me entregó otro sobre. Instrucciones, contactos, todo lo que necesita para empezar. Y también me pidió que le dijera algo. Eres más fuerte de lo que crees. Confía en ti misma. Esa noche, Elena y yo nos quedamos en un hotel en Logroño. No me atrevía a ir a la casa señorial todavía. No me sentía con derecho. Además, tenía miedo. Miedo de Mónica. Miedo de lo que haría. A las 11 de la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Sofía, soy yo. Necesitamos hablar. Ven a la bodega mañana a las 10. Sola. Si no vienes, haré público algo que destruirá tu vida. Y la de Elena. No me hagas esperar. Era Mónica. ¿Hacer público qué? Escribí con manos temblorosas. Ya lo sabes. Y sí, lo sabía. Había algo. Algo que ni siquiera Elena sabía. Algo que pasó hace 10 años, cuando todavía estaba casada con Javier. Algo de lo que me avergonzaba profundamente. Javier y yo estábamos pasando por una crisis. Él había tenido una aventura. Yo lo descubrí. En lugar de dejarlo, intenté salvarlo. Pero me sentía sola, rota. Y entonces conocí a alguien. Un hombre, no importa quién. Fue un error. Una noche. Nada más. Me sentí tan culpable que le confesé todo a Javier. Él me perdonó. Seguimos juntos. Y luego él murió. Y yo me quedé con esa culpa para siempre. Pero, ¿cómo lo sabía Mónica? ¿Cómo podía saberlo? Al día siguiente, fui a la bodega sola. Elena insistió en acompañarme, pero le dije que no. No quería que escuchara lo que Mónica iba a decir. La bodega Navarro estaba en las afueras de Haro, rodeada de kilómetros de viñedos ondulantes. El edificio principal era una estructura de piedra del siglo XIX, con barricas de roble apiladas en bóvedas subterráneas. Olía a madera, a uva fermentada, a tiempo. Mónica me esperaba en la oficina de papá, nuestro papá. Estaba sentada en su silla, detrás de su escritorio, como si ya fuera suyo. «Llegas tarde», dijo sin mirarme. «Son las 10 en punto. Como sea, cierra la puerta». Lo hice. Ricardo no estaba. Era solo nosotras dos. «Voy al grano, Sofía. Quiero la mitad de la bodega. Firmamos un acuerdo hoy. Tú te quedas con 100 millones. Yo con 100 millones. Todos felices». «No puedo hacer eso. Papá quería que yo». «¿Papá?» Mónica se rió. «Papá está muerto. Y tú no puedes manejar esto sola. Lo sabes». «Yo lo sé. Así que firma el papel. Y acabamos con esto». Sacó un documento de un cajón. Ya estaba impreso. Ya estaba listo. Solo faltaba mi firma. ¿Y si no firmo? Mónica sacó su teléfono. Tocó la pantalla. Un video empezó a reproducirse. Era yo. Hace 10 años. En un hotel. Con un hombre que no era Javier. No se veía nada explícito, pero se veía suficiente. Se veía que entraba a una habitación con él. Se veía que salía 3 horas después. Se veía mi cara de culpa. ¿De dónde sacaste eso? No importa. Lo que importa es que lo tengo. Y si no firmas, lo subo a internet. Le mando una copia a Elena. Le digo a todo el mundo que la viuda perfecta, la pobre Sofía que perdió a su marido, en realidad era una adúltera. Sentí náuseas. Eso fue hace 10 años. Javier lo sabía. Me perdonó. Pero Elena no lo sabe. ¿Quieres que tu hija de 16 años sepa que su madre engañó a su padre? ¿Quieres que pierda el respeto que tiene por ti? ¿Quieres que toda La Rioja te señale? Eres despiadada. Soy práctica. Tú tienes algo que yo quiero. Yo tengo algo que tú no quieres que nadie vea. Es un intercambio justo. Esto no es lo que papá hubiera querido. Papá no está aquí.
Firma el papel, Sofía. Miré el documento. Miré a mi hermana. Miré hacia la ventana, donde los viñedos se extendían como un mar verde. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente al miedo. Sentí rabia. No, dije. Mónica parpadeó. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a firmar. Sofía, estás cometiendo un error. Tal vez. Pero es mi error, no el tuyo. Subiré el video. Hazlo. Mónica me miró como si me hubiera vuelto loca. Tal vez lo estaba. Pero algo dentro de mí se había roto. O tal vez se había arreglado. ¿Estás segura? Sí. Bien. No digas que no te lo advertí. Mónica se levantó y salió dando un portazo. Yo me quedé ahí, temblando pero de pie. No pasó nada ese día. Ni al siguiente. Mónica no subió el video. Yo no firmé nada. Pero la tensión era insoportable. Don Julián me llamó. Señora Sofía, hay algo más que su padre me pidió que le diera, pero solo si su hermana intentaba algo. ¿Intentó algo? Sí. Venga a mi despacho. Ahora. Fui. Don Julián me entregó otra carpeta. Esta era aún más gruesa. Su padre no era tonto, señora. Él sabía que Mónica intentaría algo. Así que la hizo seguir durante los últimos 5 años. Investigadores privados. Grabaciones. Todo legal. Mire, abrí la carpeta. Había fotos, documentos, extractos bancarios y grabaciones. En una de las grabaciones, Mónica hablaba con Ricardo en su casa de Bilbao. La conversación había sido grabada hace 3 meses. Cuando el viejo se muera, la bodega será nuestra, decía Mónica. Sofía es débil, la asustaremos. Le diremos que no sabe nada, que va a arruinarlo todo. Y cuando esté asustada, le ofreceremos ayuda. 50-50. Y si no acepta, tengo el video de su aventura. Lo usaremos. Ella firmará. Y una vez que tengamos la mitad, la sacaremos completamente. Todo será nuestro. ¿Estás segura de que el viejo nos dejará algo? Claro. Soy su hija favorita. Trabajé con él durante 20 años. Sofía nunca hizo nada. Él me lo debe. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Hay más, dijo don Julián. Mire esto. Otro documento. Un investigador privado había rastreado los 30 millones que papá le prestó a Mónica. La mayoría se había gastado en lujos, como dijo papá. Pero 5 millones habían ido a un casino en Madrid. Ricardo los había perdido en 3 meses. Y había deudas. Muchas deudas. No solo 2 millones. 4,5 millones. A prestamistas peligrosos. Con intereses del 30% anual. Si no pagaban pronto, las cosas se pondrían feas. Su padre, explicó don Julián, quería protegerla. Por eso dejó todo documentado. Por si acaso, me dijo. Si Mónica amenaza a Sofía, dale todo. Ella necesitará defenderse. ¿Qué hago con esto? Depende de usted. Puede usarlo para defenderse. O puede usarlo para atacar. Personalmente, le recomendaría que fuera a la policía. Lo que hizo su hermana es extorsión. Es un delito grave. Esa noche no dormí. Elena me preguntó qué pasaba. Le dije que nada. Pero ella me conocía demasiado bien. Mamá, la tía Mónica te está haciendo algo malo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Y porque la conozco a ella. Siempre fue mala contigo. Pero tú nunca te defendiste. No sé cómo. Aprende. Por ti. Por mí. Por el abuelo. Al día siguiente, volví a la bodega. Mónica estaba ahí otra vez. En la oficina de papá. Como si fuera suya. ¿Vienes a firmar? No. Vengo a enseñarte algo. Saqué mi teléfono. Reproduje la grabación. La conversación entre Mónica y Ricardo. El color desapareció de su rostro. ¿De dónde sacaste eso? Papá te hizo seguir durante 5 años. Lo sabía todo. Los 30 millones perdidos. Las deudas de Ricardo. El casino. Tus planes para robarme la bodega. Todo. Estás mintiendo. Tengo los documentos. Fotos. Extractos bancarios. Y grabaciones. Muchas grabaciones. Mónica se sentó despacio. Por primera vez en mi vida, la vi asustada. ¿Qué quieres? Nada. Solo quiero que te vayas. Que dejes de amenazarme. Que dejes de intentar robarme lo que papá me dejó. No puedes demostrar nada. Puedo. Y lo haré. Si vuelves a acercarte a mí o a Elena, iré a la policía. Extorsión es un delito. Puedes ir a la cárcel por esto. Soy tu hermana. Eras mi hermana. Ahora eres una extraña que intentó destruirme. Me di la vuelta para irme. Mónica me llamó. Sofía, espera. Yo. Lo siento. De verdad. Estaba desesperada. Ricardo debe tanto dinero. Tenía miedo de que nos hicieran daño. Pensé que si tenía la bodega,
podría salvarme. Salvarnos. Me giré. Había lágrimas en sus ojos. Reales. O al menos parecían reales. ¿Y por eso me amenazaste? ¿Por eso intentaste destruir el último recuerdo bueno que Elena tiene de su padre? Fue un error. Lo sé. Pero necesito ayuda. Por favor. No, Sofía. No, Mónica. Durante toda mi vida me hiciste sentir pequeña, débil, inútil. Siempre fuiste la favorita, la fuerte, la inteligente. Y yo me lo creí. Pero papá no se lo creyó. Él vio quién eras realmente. Y yo también empiezo a verlo. Salí de la oficina. Afuera. El sol brillaba sobre los viñedos. Respiré hondo. Por primera vez en años, me sentí libre, pero no había terminado. Esa tarde, recibí una llamada de don Julián. Señora Sofía, tengo noticias. Mónica acaba de presentar una demanda. Dice que su padre no estaba en sus cabales cuando hizo el testamento. Que usted lo manipuló, pide que se anule el testamento y se divida todo a partes iguales. Sentí que el suelo desaparecía. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Pero va a perder. Tenemos pruebas médicas de que su padre estaba perfectamente cuerdo. Tenemos testigos. Y sobre todo, tenemos sus propias palabras grabadas admitiendo que solo quiere dinero. ¿Cuánto tiempo llevará el juicio? Meses. Tal vez un año. Un año. Un año de batalla legal. Un año de ver a Mónica en los tribunales. Un año de que Elena viera a su familia destruirse. No quiero esto, dije. Lo sé. Pero a veces la vida nos pone en situaciones difíciles. Y tenemos que ser fuertes. Esa noche Elena me abrazó. Mamá, no tengas miedo. El abuelo te eligió a ti por algo. Confía en eso. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Eres más fuerte de lo que crees. Yo lo veo. Solo tienes que verlo tú también. El juicio duró 8 meses. Fueron los 8 meses más largos de mi vida. Mónica contrató a los mejores abogados, presentó testigos falsos, dijo que papá estaba senil, que yo lo había envenenado contra ella, que le había hecho creer mentiras. Pero don Julián presentó las grabaciones, los documentos, las pruebas, todo. El día del veredicto final, el juez leyó su decisión. Tras revisar todas las pruebas, este tribunal determina que el testamento de don Ernesto Navarro y Ruiz es válido. La demandante, Mónica Navarro y Martínez, no ha presentado pruebas suficientes para demostrar manipulación o incapacidad mental. Además, este tribunal considera que las grabaciones presentadas por la defensa demuestran que la demandante tenía motivaciones económicas impuras. La demanda queda desestimada. La señora Sofía Navarro y Martínez es la única heredera legítima de todos los bienes de don Ernesto Navarro. Mónica gritó algo. Ricardo intentó calmarla. Pero yo no los escuché. Solo escuché el latido de mi corazón. Solo sentí la mano de Elena apretando la mía. Ganamos, mamá. Ganaste. Después del juicio, Mónica y Ricardo desaparecieron. Escuché que se mudaron a Barcelona. Que vendieron su casa para pagar parte de las deudas. Que Ricardo dejó el juego. O al menos eso decían. Nunca más hablé con Mónica. Ella intentó llamarme una vez. 6 meses después. Pero no contesté. No tenía nada que decirle. Hoy, 2 años después, la bodega Navarro sigue en pie. Aprendí el negocio. Contraté un gerente experto que me enseñó todo. Las ventas aumentaron un 20%. Expandimos a nuevos mercados. Elena empezó la universidad. Estudia enología. Quiere continuar el legado familiar. Y yo, Sofía, la que siempre fue débil, la que siempre tuvo miedo, aprendí algo. La fuerza no es nunca tener miedo. La fuerza es tener miedo y seguir adelante de todos modos. Papá lo sabía. Por eso me eligió. No porque fuera perfecta, sino porque sabía que cuando importara, cuando realmente importara, yo estaría ahí. Para Elena, para la familia, para mí misma. A veces paso por el viñedo donde murió papá. Me paro entre las vides y cierro los ojos. Y siento que él todavía está ahí, cuidándome, creyendo en mí. Gracias, papá, susurro al viento, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Y el viento trae el olor a uva madura, el olor a tierra, el olor a hogar.